Hablamos de libros. La especie educable, antropología de la educación. Un libro escrito por 3 profesoras, docentes e investigadoras que comparten líneas de trabajo en filosofía y en antropología de la educación. María García Mirburu, profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Aurora Bernal Martínez de Soria, profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. Y María del Rosario González Martín, profesora de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. La especie educable, antropología de la educación. María García Mirburu, profesora de la Facultad de Educación. ¿Cómo surge este libro? Una obra muy querida por las 3 autoras. Sí, efectivamente, es un tema que nos está, como dirían los italianos, molto al cuore, ¿no? La verdad es que la obra surgió por invitación, estas cosas que a veces te pasan en la vida, ¿no? Que la editorial Síntesis estaba pensando en renovar su colección de manuales básicos para estudiantes de los grados de educación y bueno, pues decidió encargarle al profesor Gonzalo Jover, que en la actualidad es el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, le encargó pues que pensara, ¿no?, en los autores que podían coordinar las diferentes obras, y a mí me invitó a coordinar la obra de Antropología de la Educación, porque sabía que llevaba tiempo dedicándome a estos menesteres. Y personalmente me parece que es una idea muy buena el renovar los manuales universitarios, porque aunque la condición humana sea la de siempre, es verdad que las circunstancias cambian mucho. Entonces, manuales muy buenos que a lo mejor se habían escrito hace unas décadas, pues no tienen en cuenta los cambios vertiginosos a los que estamos sometidos los humanos en este momento. Entonces, partió de esa invitación y dijo que la condición que ponía la editorial era que fueran profesores de varias universidades para que fuera una visión más holística y 6 ojos ven más que 2, ¿no? Entonces, pues invité a mis 2 buenas amigas y colegas, la profesora González Martín y la profesora Bernal, a que trabajaran conmigo este texto y la verdad, creo que es modestia aparte, ¿no? Pero sí hay que decir la verdad, creo que ha salido un libro de texto bastante bueno y adaptado a la situación del momento. Y leyendo el libro vemos que es especialmente útil para esos niveles medios, para secundaria y para la formación del profesorado en todos los niveles. En los estudios de radio de la UNED nos acompañan María García Mirburu, profesora de la UNED, y María del Rosario Charo González Martín, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Y a través de la línea telefónica hablamos con Aurora Bernal Martínez de Soria, profesora de la Universidad de Navarra. Muy buenos días, Aurora. Muy buenos días. La especie educable, antropología de la educación. Tiene pues 4 grandes apartados y el primero de ellos, además del que Aurora Bernal se ocupa directamente, pues está centrado en la antropología de la educación. Por eso me gustaría que nos hablase de cuál es el sentido de la antropología de la educación, Aurora Bernal. Bueno, pues es una disciplina dentro de las disciplinas antropológicas que se desarrolló pues podemos decir que en el siglo XX, y tiene como afán o como sentido, ¿no?, esa es la pregunta, el conocer desde el conocimiento del ser humano, desde disciplinas antropológicas empíricas y desde lo que es la antropología filosófica, el conocimiento del ser humano, ver ahí dónde se da la educación, ¿no? Qué fundamento tiene la educabilidad y la capacidad de educar del ser humano. Se trata de fundamentar eso, haciendo, y este es el enfoque que nosotros hemos adoptado, de una antropología más bien filosófica, más abarcadora, que tomando elementos de las otras disciplinas antropológicas intenta tener una visión universal de cómo es el ser humano educador y educable. Ese es un poco el sentido. Entonces, da pie a, ¿no?, y así comenzamos el libro con esos capítulos que
qué es el ser humano, de quién es el ser humano y cómo es el ser humano, y ahí se descubre, ¿no?, la fuerza y la importancia que tiene la educación en lo que es el ser humano, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? La especie educable se titula el libro, pero ustedes parten de que el hombre es el único animal que aprende a ser lo que es. También de seres inacabados, de que se puede aprender a ser humano. Por eso me gustaría profundizar un poco más en este contenido de esta obra, que parece una obra sencilla, pero encierra mucha filosofía, no solamente de la educación, sino para comprender el mundo en que vivimos y para comprender al ser humano, Aurora. El título, La especie educable, fue una, me parece, muy afortunada expresión de María, y evoca un conocimiento, evoca otra fórmula de Aristóteles, ¿no? A mí me recordó, solo que en términos más, claro, contemporáneos, esa fórmula que tenía Aristóteles de hablar del ser humano como zoon, ¿no?, como animal, y añadía, pues, logístico, o sea, racional, político, social, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, con ese nombre, se refleja un poco lo complicado que es el ser humano. Por eso luego la obra se parece simple, pero es más complicada, porque encierra, ¿no?, somos un ser muy compuesto y muy complejo, en el que hay que armonizar distintas partes, y en eso consiste la educación, ¿no? Por eso las dimensiones educables del ser humano, pues, son todo lo que es, todas sus partes, ¿no? Hay una dimensión física, corporal, hay una dimensión afectiva, hay una dimensión moral o de ser libre, hay una dimensión social, cívica, estética, ¿no? Pues somos todo eso, y armonizarlo también es a lo que conduce la educación. Por eso, pues, puede resultar, ¿no?, tan extenso, ¿no?, todo lo que hay que hablar para conocer de fondo al hombre. Y precisamente eso, y ahí hago una apreciación, yo creo que nos gusta también ahí recalcarlo, que hay que distinguir, no todo, la educación no es aprendizaje, añade algo más, ¿no? El aprendizaje lo tienen los animales, sin embargo, los seres humanos no solo aprendemos, sino que nos educamos, ¿no? Creo que para profundizar eso está el libro. Dentro de un momento hablaremos con las otras autoras de esta obra, La especie educable, Antropología de la educación, María García Milburu y María del Rosario González Martín. Aurora Bernal, sí que le pediría un apunte, porque así nos sirve para contextualizar el resto de nuestro coloquio, sobre las dimensiones humanas educables. En realidad, en el libro hay escondida una, me parece, a ver qué dicen en el resto de las autoras, supongo que lo mismo, ¿no? Hay un objetivo escondido, pero muy fácil también de averiguar, y es fundamental esto que todo el mundo ahora, ¿no?, defiende, que es la educación, algunas características de la educación integral, la educación a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, la educación personalizada, ¿no? Son como características que de la educación que ahora todo el mundo, pues, está de acuerdo, ¿no? Nadie discutiría esto. Y entonces, para dar contenido a eso, es fundamental entender en qué dimensiones podríamos decir, crecer, humanizarnos, ¿no?, perfeccionarnos, llegar a ser todo lo que podemos llegar a ser. Y en ese sentido, bueno, pues hay que entender que el ser humano es posible y necesita crecer en todas esas dimensiones a la vez, no privilegiando una sobre otra y llevando además un orden. En el fondo, todo eso que somos confluye o tiene que estar armonizado a la hora de ser libre y de dar sentido a la vida, ¿no? Que eso es lo que buscamos en las personas, ¿no? Ser felices. Entonces, en ese sentido, de las dimensiones salen los fines de la educación, que confluyen en un fin, así es como lo intentamos proyectar en el libro, que confluyen en un fin, y en cómo la persona, pues, busca dar un sentido a su vida y ser feliz.
Muchísimas gracias, Aurora Bernal, por habernos dedicado este tiempo en la radio de la UNED. Como era una entrevista por teléfono, pues hemos querido hacerla en un primer momento y vamos a continuar en los estudios de radio de la UNED con las otras autoras, María García Amilburu y María del Rosario González. Aurora Bernal, como les comentaba, es profesora de la Universidad de Navarra, profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. Comentaba que el libro está estructurado en 4 partes: una introducción a la antropología de la educación, ser humano, aprender a ser humano, los modos de estar humanos, aprender a estar, y el actuar humano, aprender a actuar humanamente. María García Amilburu, me gustaría también que nos comentase la estructura de esta obra, La especie educable, antropología de la educación. Es una labor muy conjunta la estructuración del libro. Realmente podemos decir que a la hora de escribirlo, lo que más trabajo nos ha llevado es estructurar el índice, porque cada una, pues sí que teníamos contenidos más que suficientes para volcar ahí, ¿no? Pero por lo menos, no sé tú qué pensarás, Charo, pero a mí una cosa que me ha gustado mucho de nuestro modo de trabajo es que hemos consensuado el índice y hemos trabajado mucho el esqueleto, y luego cada autor ha tenido completa libertad para volcar los contenidos dentro de los ámbitos en los que cada uno tenía su especialidad, ¿no? Entonces el libro lo hemos estructurado en 4 partes. La primera parte es, podemos decir, una introducción sistemática a lo que es la disciplina, o sea, qué es ese campo del saber, que es la antropología de la educación, y entonces qué preguntas se hace, ¿no? La pregunta por lo humano, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Quién es el ser humano? Pero un poco desde el punto de vista de la disciplina académica. Y después, una vez que ya se ha estudiado la disciplina académica, que en esto la que se ha encargado más directamente de la redacción del texto, aunque ya digo que ha sido una obra conjunta, ha sido la profesora Bernal, luego hemos visto 3 verbos muy importantes a la hora de definir lo que es el ser humano, que es el ser, el estar y el actuar. Entonces hay 3 preguntas fundamentales, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo está el ser humano? ¿Y qué hace el ser humano? Y de ahí, desde esa descripción de qué es, cómo está y qué hace, surge la pregunta educativa. ¿Cómo se puede ser más humanamente? ¿Cómo se puede estar de un modo más humano en el mundo con los otros, etcétera? ¿Cómo se puede actuar más humanamente? Entonces allí llega ya todo el tema de la educabilidad y la interpenetración del ser con el ser mejor, del estar más humanamente, aprender a actuar de un modo más humano que nos haga más felices y haga más dignos a los que tenemos alrededor. Pues yo creo que vamos a seguir avanzando porque la profesora Aurora Bernal pues nos ha acercado un poco pues a una de esas claves, ser humano, y María del Rosario González se ocupa especialmente pues de esa otra gran cuestión, de esa parte del libro que se centra en los modos de estar humanos, aunque como nos decía la profesora María García Amilburu, pues es una obra equilibrada en la que las autoras han vertido su experiencia en docencia e investigación, como mencionaba al principio, pues vinculado con la filosofía de la educación, con la antropología de la educación. Pues María del Rosario, Charo, hay una cuestión que yo creo que preocupa no solamente desde la escuela, sino desde cualquier ámbito social, y que tiene mucho que ver con esos modos de estar humanos ante la situación de desafío climático, de emergencia climática que estamos viviendo. Me gustaría que nos hablase de la importancia de saber estar en el mundo. Ustedes señalan en el libro que el ser humano es un ser que habita y modifica el mundo en el que vivimos. Y además también nos insiste, y esto yo creo que con abrir los ojos todos somos conscientes de que es así, que estamos llegando a límites de insostenibilidad alarmantes. ¿Qué supone
tomar conciencia de una educación ecológica? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer estar y colaborar en este libro, y ciertamente este comienzo, ¿no?, con la parte ecológica, ¿no?, yo creo que son temas y es parte, ¿no?, de nuestra intención, de que es un libro adaptado al momento, ¿no? No es un libro que contiene lo clásico, lo propio y lo contundente, vamos a decirlo así, del conocimiento de la antropología de la educación, pero también sabe dialogar con las preocupaciones y las urgencias de este momento, ¿no? Cuando tratamos el tema de la ecología, primero lo que vemos es que verdaderamente el ser humano es uno más entre los otros seres vivos. Y eso es fundamental, algo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y tenemos que vernos en esa conexión, en ese equilibrio, en esa armonía con el resto de los seres vivos, con el resto del planeta, etcétera, ¿no? Pero por otro lado somos un ser vivo singular, ¿no? Los delfines no hacen una convención sobre el clima, vamos a decirlo así, ¿no? Nosotros ahora vamos a coger una convención sobre el clima. Entonces tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad supone una toma de conciencia. Ciertamente habitamos, transformamos, ¿no? Habitamos a través de la modificación de la técnica, ¿no? El ser humano, lo propio es la técnica. Ya en el mito de Prometeo, ¿no?, nos encontramos que cuando se hace, ¿no?, se señala al ser humano, se le señala como que lo propio es la técnica, ¿no? También lo propio es la amistad, es la justicia, es la ciudad. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar esto para que realmente consigamos esa armonía, ese sutil equilibrio con la naturaleza, a la vez que adaptamos ese mundo? Ese mundo, cuando lo adaptamos al modo que nosotros nos comprendemos a nosotros mismos y en relación con él. Si nos fijamos, ¿no?, utilizamos el símil de los jardines, ¿no? Yo creo que es un símil muy visual y por eso lo hemos escogido, ¿no? Si yo veo un jardín francés, entiendo que hay una visión como muy organizada desde un punto de vista concreto y donde todo se cuida y se organiza y se modifica, ¿no?, desde una visión determinada. Sin embargo, si encontramos un jardín inglés, es completamente diferente. Si encontramos un jardín japonés, también el cuidado del detalle es diferente al cuidado en un jardín inglés. Entonces, lo que nosotros vemos es que realmente modificamos al mundo tal como nosotros nos comprendemos. Entonces, por lo tanto, hay que trabajar en esa comprensión de nosotros mismos que es capaz de armonizar con la naturaleza, teniendo en cuenta quiénes somos como ser humano singular respecto a los otros seres vivos, etc. Y ahí, por ejemplo, la ecología de la ciudad, pensar de nuevo la ciudad, pensar de nuevo la relación con la naturaleza. Pero hay que tener en cuenta que somos tecne, y si te fijas, lo que nos ocurre es que muchas veces disociamos, y cuando hablamos de ecología nos parece que entendemos una vuelta a la naturaleza prescindiendo de aspectos técnicos, y eso no es propio de la condición humana. Lo que hay que pensar es la tecnología que es capaz de ayudar y armonizar sutilmente, adaptándose y cuidando ese equilibrio, ¿no? Entonces, comprendernos de verdad a nosotros mismos y a la vez que comprendemos el valor, la sensibilidad, la admiración también por la belleza, por la naturaleza, por el cuidado de nuestro hogar, vamos a decirlo así, ¿no? Efectivamente, el hogar de todos. Bueno, creo que estaba escuchando a Charo González y también estaba pensando que nos hablan pues de diversidad. Luego les preguntaré también sobre multiculturalismo, globalización, de una educación integral y también pues de derechos humanos, de justicia social. Ponen también énfasis en la sostenibilidad, en ese límite al que estamos llegando que va a impedir pues efectivamente el que se desarrolle la vida humana y la vida de otros seres en la Tierra, al menos tal como la entendemos en los últimos siglos. María García Milburu, a lo largo del libro, página a página, vamos avanzando, como antes nos explicaba un poco en la estructura del libro, en ese conocimiento del ser humano y cómo aprender a ser humanos, a estar en el mundo, a actuar humanamente. Y hay un asunto complejo y que tiene mucho que ver con lo que nos están comentando, es el tema de la libertad. Ese actuar humano, ese estar en el mundo, pues tiene unos límites. Me gustaría que nos hablase un poco de los límites de la libertad y del papel de la educación, de esas tensiones que muchas veces se producen
entre la libertad de unos y la de los otros. Problema, ¿eh? Ese es el quid de la cuestión. Realmente, antes Charo decía que somos un viviente entre los vivientes, pero un viviente singular, y justamente lo que los singulariza es la capacidad de autogobierno, es decir, nuestra libertad. Nosotros decidimos sobre el estilo de vida y nuestro propio destino, ¿no? Entonces, cuando preguntabas también por esto, me venía a la cabeza que tú has dicho la palabra complejo, ¿no? La complejidad humana. También Aurora hablaba de que el libro pues quería ser abarcador, armonizar, integrar. Bueno, en el fondo todo el problema de la libertad es el problema de armonizar lo complejo sin destruir ninguna de las partes que tienen que integrar ese todo armónico, ¿no? O sea, la condición humana es la condición de un ser complejo, pero que tiende a la armonía. Complejidad no quiere decir complicación, sino riqueza, pero justamente esa riqueza lo que requiere es ser integrada, ¿no? Entonces, nosotros en el tratamiento de la libertad y en el tratamiento de la educabilidad y también en el propio índice del libro, se ve que lo que queremos es ayudar a las personas a que libremente, si ellas lo desean, opten por una visión abarcante, sintética, que busquen armonizar y no excluir. Tanto armonizar las capacidades que tiene el ser humano sin excluir ninguna, como armonizar la convivencia entre todos los seres humanos sin excluir ninguno, armonizar las relaciones entre el ser humano y lo que no es humano, el mundo material, como esa preocupación de integración de todos los posibles, ¿no? Es decir, que este mundo es muy rico, ¿no? Entonces, la educación de la libertad me parece que está precisamente por ahí, ¿no? Es decir, estar abiertos a lo que hay y tratar de integrar todas las posibilidades para contribuir al bien de la naturaleza, al bien de la sociedad y al bien propio, que en el fondo es la felicidad, que es lo que todos buscamos, ¿no? Pero siempre desde una visión integradora, abarcante, que, claro, nosotros distinguimos, pero no se pueden separar los distintos niveles. Hay que distinguir para estudiar, pero luego hay que intentar integrar todos esos distintos aspectos, y eso me parece que es la educación de la libertad, ¿no? El autogobierno integrador. Yo creo que además leyendo el libro vamos descubriendo ese conocimiento del ser humano y el papel de la educación, y además de una manera, me van a permitir, muy didáctica, porque no solamente tenemos las propuestas y tenemos una serie de cuadros muy relevantes, también esas citas tan interesantes que ustedes recogen, muchas de ellas clásicas, y que parece algo lejano, pero cada vez es más próximo y más necesario reflexionar sobre estas cuestiones. Y para ello, no solamente nos ofrecen en cada uno de los capítulos un glosario, sino que además nos ofrecen unas propuestas de reflexión para seguir reflexionando, para seguir trabajando. Algo que me parece muy útil para cualquier profesor que trabaje en cualquier nivel educativo, porque se puede adaptar desde los primeros niveles hasta la universidad. Y estaba pensando también en la formación del profesorado de secundaria. Y como muestra también de algunos de esos temas tan de actualidad que abordan en el libro Charo, María del Rosario González, me gustaría, es además algo que se refleja de forma transversal en todo el libro. Es la realidad de que la educación ha de formar ciudadanos para vivir en el mundo que les ha tocado vivir. Antes nos hacía un guiño cuando hablábamos de la educación ecológica. Las tecnologías de la información han transformado el mundo tal como lo conocíamos y en muy poquito tiempo, en muy pocos años. Internet, la digitalización, todo ese avance de las tecnologías pues han transformado no solamente la realidad cotidiana, sino algo muy, muy importante. Nos han creado otros mundos, otras ilusiones. ¿Cómo ven el papel de la educación para aprender a habitar humanamente también el espacio virtual, que además forma parte cada vez más de las vidas de los ciudadanos del siglo XXI, en especial de los jóvenes, que son el presente y el futuro?
Como decíamos antes, pues ciertamente es una de las preocupaciones que también está en este libro, ¿no? Que sea capaz de responder a las preguntas, a las cuestiones, a las inquietudes de hoy, ¿no? Entonces, como bien decías, estaba el tema de pues esas ayudas, ¿no? Para colaborar, para seguir trabajando, para seguir pensando, para seguir, ¿no? Una de las ideas que tenemos en el libro, ¿no? La idea de que realmente esto es una sugerencia para pensar más allá. Estas sugerencias de textos para profundizar, con preguntas, de películas que planteamos, con reflexiones, para nosotras ha sido muy importante que queden reflejadas, ¿no? María es una experta en el trabajo del cine y, por otro lado, para mí, yo también siempre mando películas para analizar en clase, porque me parece que es el texto fílmico el que más ven ahora y al menos nos aliamos con eso que ven para que aprendan a verlo de verdad, ¿no? Y eso forma parte también de esa educación transversal en las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, ¿no? en las TICs, ¿no? Y ciertamente es una transformación brutal la que estamos viviendo, ¿no? Es un nuevo mundo que hemos generado. Si modificábamos el mundo, ahora lo que hemos conseguido es generar un mundo nuevo, un mundo diferente, ¿no? Uniéndolo con el tema que comentábamos anteriormente, una de las imágenes que también traíamos era la de Ciudad del Cabo vista desde arriba, ¿no? Vista desde satélite, donde se ve la diferencia que hay tan fuerte entre el barrio rico, vamos a decirlo así, y el barrio pobre. Entonces, la visión del satélite, también tecnología, nos ha permitido darnos cuenta, hacernos consciente de lo que nosotros hemos creado habitando. Antes había que pasar una frontera, ahora a través del satélite lo hemos visto, ¿no? Y parte de la urgencia del momento es que nosotros no creemos en ese nuevo mundo que generamos estas dificultades, ¿no? Que realmente sea ético, ¿no? Y yo creo que atraviesa a todo el libro una preocupación ética, porque la educación siempre es ética, siempre tiene que proponer un mundo, tiene que proponer una finalidad, proponer una idea de ser humano que nosotras nos comprometemos en que sea un ser humano comprometido también con la realidad, ¿no? Entonces, el tema de las TICs para nosotros ha sido fundamental el mostrar cómo, por ejemplo, cómo ya cambian las fronteras. Igual que la velocidad hizo una transformación tremenda en lo que ha sido la humanidad, ¿no? Pero, bueno, pues transformando las distancias, la tecnología ya ha roto también esas barreras, ¿no? Ya estamos más cerca de los que estamos distantes muchas veces, ¿no? Y lejos de los que estamos cercanos. Y, por otro lado, el mundo ya, las fronteras es de accesibilidad, ¿no? Todo esto hay que pensarlo a fondo. Y hay que pensarlo desde, por ejemplo, el pensamiento crítico, ¿no? Y las redes sociales, la cultura de la imagen, ¿no? Tenemos que enseñar ya no solo a analizar un texto, tenemos que enseñar a analizar las imágenes y todo lo que nos llega en esa dimensión afectiva que también está detrás de todo el libro, que también es necesaria que sea muy educada, ¿no? Muy trabajada, porque es a través de la que nos impactan las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, eso también está el libro impregnado de todo este trabajo, ¿no? Está claro ese digamos, empuje por formar también al ciudadano en competencias para ser humano, para habitar este mundo que compartimos con otros seres animados y no animados, sobre todo con hacer un mundo sostenible, no solamente para las personas y los seres que lo habitan actualmente, sino sostenible también para las generaciones próximas y futuras. María García Milburu, vamos a concluir este coloquio. Yo animo a nuestros oyentes a leer el libro, a acercarse al libro. Es un libro muy fácil de leer, no es un libro voluminoso. Pondremos un enlace precisamente a la editorial para que puedan pues hojear el índice y ver un poco el formato del libro en la editorial Síntesis y bueno, se animen a esa lectura. Me gustaría concluir con algo filosófico, porque antes nos hablaban de esa antropología filosófica y también nos decían que no es que estuviesen descubriendo nada nuevo, sino reflexionando y actualizando y también dando claves al profesorado y al ciudadano del siglo XXI, pues para aprender a ser, aprender a estar, aprender a actuar. Pues la pregunta sería, ¿qué caracteriza al ser humano del siglo XXI, no el que nos reflejan, sino desde su perspectiva, cómo somos los seres humanos en el siglo XXI, María García Milburu? Y después,
qué es lo que puede aportar la antropología de la educación al conocimiento de ese ser humano. Le hago la pregunta doble porque en otras ocasiones nos ha insistido, y también lo vemos en la introducción del libro, cómo de alguna manera todo hombre es en cierto modo un antropólogo, porque queremos conocernos y conocernos cada vez más en profundidad. Y como antes también mencionaba, pues en un mundo cada vez más complejo. Es una pregunta difícil, ¿eh? Yo hablaba de filosofía, y ustedes además son las dos unas expertas, sí. Y además una característica también de las autoras de este libro es su capacidad para la divulgación. Conforme estabas formulando la pregunta, decía, a ver, el ser humano es lo que es, o sea, la condición humana, podemos decir, no ha variado desde que hay seres humanos sobre la Tierra. Lo que ha variado es las circunstancias en las que viven esos seres humanos, precisamente porque por su propia condición son capaces de modificar el mundo en el que viven y crear, por medio de la técnica, del conocimiento, un nuevo mundo para las generaciones posteriores. Entonces, ¿cuál es la característica, a mi modo de ver, de el momento en el que nos ha tocado vivir? Pienso que lo que es distinto en relación con otras épocas es la velocidad exponencial a la que vivimos y la incapacidad humana para asimilar en profundidad esos cambios que nosotros mismos producimos. El tema de la sociedad líquida de la que hablaba Bauman es que, dice, bueno, cuando los productos humanos, por ejemplo, las instituciones, ¿cómo surgen las instituciones? Pues a alguien se le ocurre una buena idea, eso cristaliza a lo largo del tiempo y luego ya pasa al acervo común. Ahora mismo a alguien se le ocurre una buena idea y antes de que cristalice y pase al acervo común ya ha nacido otra buena idea que la desbanca. Entonces ahora mismo me parece que los seres humanos tenemos que aprender, o si queremos ser felices tenemos que aprender a frenar, aprender a pararnos, contemplar, pensar si queremos llevar las riendas de nuestra propia vida, porque si no, como la capacidad de información es tanta, como las nuevas tecnologías han hecho que el planeta se sincope, y yo sé lo que está pasando ahora mismo a tiempo real en Hong Kong, en Barcelona y en Ciudad del Cabo, la capacidad humana no puede. Hay una frase del poeta T.S. Eliot que dice «Human nature cannot bear too much reality». O sea, la condición humana no puede soportar demasiada realidad. Pienso que ahora mismo hay mucha más información que capacidad humana de procesarla y convertirla en conocimiento. Entonces me parece que la condición humana, siendo la que es de siempre, porque todos tenemos las mismas aspiraciones a la verdad, a ser felices. Nadie queremos que nos engañen. O sea, podemos decir que no sabemos si hay verdad o no hay verdad, pero nadie quiere ser engañado. Entonces, es decir, esas aspiraciones que son perennes, tenemos que vivirlas en un mundo que está permanentemente acelerado por encima de la capacidad humana de reflexión. Por eso me parece que es muy importante ayudar a que las personas jóvenes, menos jóvenes y mayores, se paren, reflexionen y luego hagan lo que quieran, pero que puedan ser dueños de sus propias decisiones y no que sean llevados por el torbellino de las redes sociales, de las modas o de los sondeos de opinión o de las fake news. Me he puesto filosófica, me lo pedías y ahí estamos. Es lo que le pedía porque, bueno, son muchos los años que la profesora María García Milburu pues imparte esta materia filosofía de la educación en los grados de la Facultad de Educación de la UNED y también antropología de la educación, además de otros muchos cursos de formación de profesorado y bueno, también estaba recordando pues otro programa de hace unos
unos años en el que participó en la radio de la UNED, María del Rosario González Martín, profesora de la Facultad de Educación del Centro de Formación de Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid, en la que, pues yo creo que era de 2011, nos hablaba de la educación en valores, de la importancia del amor, con letras mayúsculas. Ahora además en este libro pues también dedica un capítulo a estar abierto. Eso es fundamental. Así que muchísimas gracias también a Aurora Bernal, con la que hemos hablado por teléfono, Aurora Bernal Martínez de Soria, profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, por compartir con nosotros pues estos apuntes en torno a filosofía de la educación, antropología de la educación, con motivo de la presentación en la radio de la UNED de este libro, que ya tiene unos meses, de la editorial Síntesis, La especie educable, antropología de la educación. Hasta muy pronto. Hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.